Entonces, ¿cómo está delante de ustedes? ¿Cómo está la invitación? ¿Cómo está la diapositiva? La charla va a tratar de un tema fundamental. ¿Quién es María para la Iglesia? Y en modo particular, vamos a hablar de Mariología y vamos ahora a decir qué es Mariología, pero en modo particular las fuentes mariológicas de la Iglesia Católica. De hecho, en breve, de María se puede hablar de distintas maneras. Por ejemplo, según muchas perspectivas, podemos a la hora de hacer la pregunta ¿quién es María? Podemos contestar a la pregunta desde más de un ángulo, desde más de una perspectiva o una mirada. Por ejemplo, podemos hablar de María de la Historia. Y creo que esto no es el caso de esta charla. No vamos a hablar de María de la Historia o María histórica, si quieren. También se puede hablar de María en cuanto a la piedad popular, a la devoción, a la religiosidad popular. Tampoco la charla hablará de esto. Entonces, a la hora de preguntarnos quién es María para la Iglesia, no vamos a hablar de María de la historia o de María de la piedad. Nos quedamos principalmente en María, en cierto sentido, María de la fe pascual, es decir, María en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es una eh, mm, fuente constitutiva para la Mariología. Por tanto, de esto hablaremos, María de la fe pascual del Nuevo Testamento. Y hablaremos en modo particular de María del Magisterio de la Iglesia y de la teología. Entonces, ¿de qué no vamos a hablar esta tarde? No vamos a hablar de María de la Historia, ni tampoco María de la Piedad, sino vamos a hablar un poquito de María del Nuevo Testamento y de María del Magisterio de la Iglesia Católica. Y para estar más ordenado también en la charla, hice, antes de empezar, una breve bibliografía, es decir, unas referencias bibliográficas de la charla. Por favor, me explico con esto. Estas no son las fuentes mariológicas de las cuales vamos a hablar. Estas son referencias bibliográficas que me ayudaron a preparar la charla que estoy haciendo. Entonces, si alguien después quiere ir a profundizar, encontrará mucho más material en estas referencias. Y me gustaría, antes de empezar, decir algo breve sobre estas referencias bibliográficas. Hay un artículo publicado en 2013, como les decía a ustedes, siendo egipcio, publiqué un tema particular en la Mariología, se llama la mediación. Entonces, este artículo está en una revista que se llama Análisis de Teología. Lo van a encontrar en PDF en Internet. Luego hay el diccionario que tengo en mano, que está en italiano. Como ven, también es grueso, es 1500, 1600 páginas. Este diccionario está hecho por dos teólogos, Barbaglio y Danig, y está en italiano. Creo que habrá una edición española, pero lo que tengo es la edición italiana. Y luego hay una obra en italiano, pero está también sobre María, de Cambero, María en el pensamiento de los padres de la Iglesia. Luego, un gran mariólogo, un gran teólogo de Mariología, Stefano de Fiores, tiene esta obra grandísima, está traducida al español, María en la teología contemporánea. Y luego voy a hablar también como una fuente los evangelios apócrifos, y hay un autor de Santo Sotero ha coleccionado muchos evangelios apócrifos. Y luego una obra excelente de Mariología de la Lavac, de García Paredes,
y se llama Mariología. Tiene como tres partes: la parte bíblica, la parte histórica, la parte sistemática. Eh, el actual cardenal Müller, cuando era profesor de dogmática, eh, tiene una obra grande también, casi 1000 páginas, se llama Dogmática. Dentro de ella incluye una parte de la Mariología. Un autor que investigué es italiano, pero escribió sobre la Mariología copta. Espero también sacar artículos sobre el tema. Se llama Gian Berardini. Tenemos Juan Pablo II con la carta encíclica Redemptoris Mater. Una obra importantísima también, un poquito antigua, es decir, hace años, no es que no es importante, es importantísima, es hace años, de Gabriel María Ruscini. Está en español, voy a usar solo el tomo 1, La Madre de Dios. Luego existe esta obra grandísima, Enciclopedia Mariana, escrita inicialmente en italiano, traducida al español, Enciclopedia Mariana Theotokos, también contiene mucha información. Finalmente, para un tema que vamos a tratar sobre la Mariología del Concilio Vaticano II, escogí como un ejemplo la obra de Toniolo, sí, un mariólogo, un teólogo italiano, sobre María en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué estoy presentando esto? Porque durante la charla no voy a repetir fulán dice, sino hago resumen, hago una síntesis de la cuestión de quién es María según las fuentes mariológicas de la Iglesia Católica. Dicho esto, les presento a ustedes el esquema que voy a manejar. Siempre pongo muchas cosas, no sé si alcanzo a tratar todo, pero algo lo vamos a tratar. El esquema sencillo: primero vamos a hablar de María y Mariología como primer punto. Segundo punto, propiamente las fuentes católicas sobre la Mariología o las fuentes mariológicas. Hablaremos de algunos aspectos de María de la Mariología en las fuentes católicas. Y terminaremos, si hay tiempo, podemos profundizar. Si no hay tiempo, por encima, hablaremos de la Mariología en el Concilio Vaticano II, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sencillamente este es el esquema de la charla. En 3 momentos. Primer momento, vamos a hablar de algunas cosas de María, de la Mariología. Segundo momento, propiamente las fuentes mariológicas. En el tercer momento, 2 lugares importantes para la Mariología, que es el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes pueden ver esta imagen. María como está escapando, está como andando vía, hasta el gato, si ustedes lo pueden notar, está como asustado. Ustedes recordarán de qué escena se trata esto, ¿no? ¿Qué representa esta imagen? Representa la anunciación por parte del ángel Gabriel a María. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De María. Muy bien. Sabemos nosotros, según los evangelios canónicos, que el nombre de la madre de Jesús es María. Pero el Nuevo Testamento no nos dice qué significa la palabra María, que se pronuncia de formas diferentes según el idioma. Marie, Miriam, Mariam, según el idioma. Pero si nos vamos a preguntarnos, María, el nombre, ¿qué significa? Probablemente, escucharon ustedes muchas interpretaciones de la palabra María. Por ejemplo, la etimología de este nombre, según el idioma, significaría mucha cosa, pero les digo algo desde el inicio. La etimología de este nombre es incierta, es decir, no sabemos 100% qué significa la palabra María. Por ejemplo, se han propuesto que
se viene la palabra María del hebreo, recuerdan que la hermana de Moisés se llamaba María, entonces significaría la rebelde o significaría la corpulenta. Se viene del hebreo Mara, y otros dicen significa la paloma, otros dicen la amara. Entonces, miren, según el hebreo tenemos muchos significados. Según el arameo, y ustedes recordarán muy bien esto, porque en el Nuevo Testamento existe una frase que dice, Maranatá, entonces Mara, mar masculino, Mara femenina, significa señor, señora. Entonces, si tomamos el significado arameo, significaría la señora. Pero también se podría pensar en un origen de otros, por ejemplo, la estrella del mar o la estela del mar, se piensan otros significados. Pero quisiera proponer a ustedes una tesis. Y es la siguiente. Según el autor que mencioné antes, recordé antes, que se llama Gabriel Giambardini, que es un mariólogo, un profundo conocedor de la mariología copta, que es un italiano franciscano, murió en 1978. Dice, yo estoy solamente parafraseando su teoría, que es la siguiente. Dice que el nombre María viene del idioma egipcio, por tanto, significaría que nada de lo que hemos dicho hasta el momento, sino, pero retrasa un poquito el significado para explicar por qué estamos diciendo tal vez tiene raíz egipcia. El autor dice, hay dos argumentos para decir que María es un nombre egipcio. El argumento histórico y el argumento filológico. El argumento histórico, porque la primera mujer llamada María era la hermana de Moisés y de Aarón del Antiguo Testamento. Y sabemos que Moisés y Aarón estaban en Egipto, nacieron en Egipto, María nació en Egipto y recibió el nombre de Egipto. Si uno, por ejemplo, es de la China, pero viene a Colombia y vive en Colombia, nace en Colombia, posiblemente que le den un nombre colombiano. Así pasó con María. Entonces, este es el argumento histórico. Pero el argumento histórico viene confirmado con el argumento filológico para decir que el nombre tiene dos partes. La primera, Marit, y la segunda, Amen. Y Amen viene de una divinidad egipcia, Amón, si ustedes recuerdan, es una divinidad mayor de Luxor actualmente, el que se llamaba Tebas, y corresponde a Amón. Entonces, si la segunda parte es el dios Amón, la primera parte, Marit, es la amada. Entonces, ¿qué significaría la palabra María según esta tesis? Significa la amada de Amón. Y recuerdan, Amón era como dios egipcio, podemos decir que la amada de Dios. Claramente estamos haciendo un paso más adelante. ¿Cómo vamos hasta aquí? Solo nombre de María. Espero que alcancé a explicarme bien. Si avanzamos un poquito más acerca de María, además de el nombre, el significado de su nombre, nos preguntamos quién es realmente María. ¿Es un mito? ¿Es una persona histórica? ¿Es una cosa que nos ayuda a llegar a Dios o nos aleja de Dios? Y es un tema, recuerdan, importantísimo en el siglo XX. En el siglo XX el fenómeno mariano regresó con muchas interpretaciones. Y aquí no es el momento de explicar cuáles son estas diversas interpretaciones de la figura de María. Pero me gustaría recalcar un par de cosas. Primer punto es que estamos hablando de una persona histórica, pero no es sencillamente figura histórica,
ella es un personaje programático, arquetípico, contemporáneo. María no solo representa algo del pasado, sino presenta algo en nuestra vida actual, creyente o no, porque yo no entré en este momento de las diversas interpretaciones que se hacen de la figura de María. Este fue el primer elemento o la primera observación, que María es una figura histórica, sin embargo, también es un personaje arquetípico o es todo un símbolo, un punto de encuentro, ¿sí? Es histórica, pero no es sencillamente histórica. Ahora bien, la segunda observación acerca de quién es realmente María, eh, 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 María en la actualidad es un tema ecuménico. Ecuménico es decir, ¿qué es el ecumenismo? El diálogo entre los cristianos buscando la plena unidad o la unidad visible. Porque la pregunta que hacen los distintos cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, el papel de María en la historia de la salvación. Y también este punto no lo voy a tratar, solamente son indicaciones rápidas para continuar nuestra charla. No voy a tomar por el momento María como tema ecuménico, sino anuncio solo el tema. Si esto es la expresión María, María como nombre de la Madre de Jesús, María como significado, ahora Mariología. ¿Qué es la Mariología? Qué pena, Mariana, me paro un momentico, si están escuchando bien, si la voz está bien, si todo está andando bien, antes de continuar. Todo está muy bien, profesor, se le entiende perfecto y las diapositivas ya están pasando muy bien. Bien, entonces ahora pasamos a la segunda parte del primer momento. ¿Recuerdan? Nuestra charla tiene tres momentos. Estamos en el primer momento. La segunda parte del primer momento es, después de hablar de María, hablamos de Mariología. Y aquí me gustaría tratar el término Mariología. Según el padre Rusine, el que mencioné antes, que es uno de los mejores y profundos mariólogos del siglo XX, no solo porque escribió mucho sobre mariología, ¿no? Eso es solamente apenas un tomo, ¿no? El que mostré, sino también por su sistematización de mucha cosa de mariología y también me baso en él, en algunas cosas. Él dice, para definir el término mariología, tenemos dos definiciones, una nominal y una real. La nominal indica que hay diversos nombres, hay nombres diversos. Por ejemplo, la materia que se llama hoy Mariología, antes, como los voy a explicar ahora, antes del siglo XVI, antes de la Edad Moderna, tenía otros nombres. Por ejemplo, algunos llamaban esto latín, Mariale, otros teología mariana, el latín siempre, o, atención con esta expresión, con una palabra griega que pasa al latín. La llamaban teotocología, o en español sería sencillo, ¿no? Teotocología. Recuerda la expresión griega de Theotokos, es decir, el tratado de Madre de Dios. Otros llamaban a esta mariología marialogía, María, no Mario, sino marialogía. Finalmente, hoy en día se prefiere usar el término mariología. Nominalmente, ¿qué significa la mariología? El primero en usar este término, explicando su significado y su uso, fue Nígedo, un autor importante, que escribió una obra en latín, se llama Summa Sacre Mariologiae. Entonces, una suma de Mariología Sagrada o algo así, ¿no? En ese sentido,
el autor usó el término Mariología y podemos decir él es el primero a usar el término Mariología. ¿En qué siglo? El siglo XVII, exactamente a la hora de publicar su obra en 1602. Pero etimológicamente, nominalmente, significa el discurso o la ciencia sobre María. La palabra que se dice sobre María. ¿Se recuerdan ustedes? Hay una palabra parecida a la Mariología, teología. Entonces, como la teología, discurso sobre Dios, la Mariología es un discurso sobre Dios, ciencia, la ciencia sobre María, acerca de María. Pero no es suficiente este significado nominal. Hay otra definición de la Mariología que es real, es decir, desde el punto de vista del contenido. ¿Qué contiene la Mariología? La Mariología es aquella parte de la ciencia teológica que trata de la madre universal, es decir, de la madre del Creador y de la madre de las criaturas. Porque recuerdan esto bien, María es madre, pero madre física, biológica de Jesús, de Dios, del Creador, pero es madre espiritual de las criaturas. Entonces, la Mariología no habla solo de la relación de María con Cristo, sino también de la relación de María con las criaturas. Dicho en estos términos, para no prolongar mucho por el tiempo, sería que la Mariología es como la parte del todo que es la teología. ¿Qué relación tiene Mariología y teología? La Mariología sería una parte del todo que es la teología. Lo que se aplica al método teológico se aplica a María. Es decir, si queremos tratar y hablar de María, ¿cómo lo tenemos que hacer? Uno, lo tenemos que hacer, ahora voy a decirlo con detalle, pero me olvidé a decir algo rápido. Dicho lo que hemos dicho hasta el momento sobre la Mariología, podemos preguntarnos, ¿en qué lugar se ubica la Mariología? ¿En qué lugar se ubica? Podemos estudiarla dentro de la eclesiología o podemos estudiarla también dentro de la cristología o la hacemos como un tratado aparte, pero siempre teniendo en cuenta que María no es un tratado por su cuenta, sino es un tratado conectado con la cristología por un lado y conectado con la iglesia por otro lado. Y si alguien de ustedes recuerda bien que en el Concilio Vaticano II, el documento que se llama Lumen Gentium tiene el capítulo, que es el 8º, sobre María, y justamente tiene el título María en el misterio de Cristo y de la iglesia. Entonces, esta discusión la vamos a tratar más adelante. Pero entonces, la pregunta última para salir del primer momento y cerramos el primer momento, si esta es la Mariología, ¿cómo se puede estudiarla? Entonces, siendo una parte de la ciencia teológica, la Mariología, como todo tratado en teología, como toda la teología, tiene que ser enseñada por Dios. Es decir, hace referencia a las revelaciones, a las revelaciones de Dios o a la revelación de Dios. La escritura, la tradición, etc. Pero también tiene que mostrar a Dios, no solo enseñada por Dios, sino tiene que mostrar a Dios, puesto que la teología considera todas las cosas en orden a Dios. Una María como diosa no es la meta de la Mariología, sino María, aunque es madre de Dios, y más adelante podemos discutir esto, sigue siendo siempre una criatura. Y siendo una criatura, su tarea, también como madre de Jesús, mostrarnos a Dios, mostrarnos a Dios. Tercera cosa que es importante, la Mariología debe conducir a Dios, debe conducirnos a Dios, puesto que el fin de la Virgen María era Dios. Entonces también el fin de María tendrá que ser el mismo fin de nosotros, que es Dios. Bien, yo no voy a prolongar más. Si
¿Quieren que sigo adelante? Si quieren hacer algunas preguntas, está bien, pero les anuncio una cosa, que terminamos el primer momento. Ahora estamos en el segundo momento, propiamente el momento de las fuentes mariológicas. Entonces, Mariana, para sentir también que todo está andando bien, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sigo, hacemos las preguntas al final. Profesor, yo creo que está bien, usted siga y al final hacemos preguntas. Vale. Segundo momento de la charla es la Mariología, o María y la Mariología en las fuentes católicas. ¿Qué significa la palabra fuentes mariológicas? Tenemos que entendernos bien, ¿no? Por fuente de la Mariología, o fuentes más bien, por fuentes de la Mariología, estamos hablando de lugares en donde se encuentran las diversas verdades o tesis mariológicas de modo explícito o de modo implícito. Puede ser explícito o implícito, porque no todo, por ejemplo, está explícitamente escrito sobre María en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Entonces, eso significa que por fuentes entendemos lugares donde sacamos nuestras tesis o verdades sobre María. ¿Y cuáles son estas fuentes? El autor que mencioné antes, que se llama Rossini, propone dos tipos de fuentes. Dos tipos de fuentes. Una fuente la llama él directiva y otras fuentes son constitutivas. Entonces, una fuente directiva que dirige, que sería el magisterio eclesiástico, y unas fuentes constitutivas, que son esenciales, que son la escritura y la tradición. Sin embargo, yo no voy a seguir este esquema del autor como él piensa literalmente así, sino voy a dividir las fuentes mariológicas en tres tipos y voy a tratar cada tipo durante un par de minutos. Tenemos prácticamente, esquematizando, simplificando, porque no se puede ir diciendo todo con detalles. De forma sencilla, tenemos tres fuentes principales de la Mariología católica. Las fuentes evangélicas, los evangelios, sean canónicos o no canónicos, porque vamos a descubrir, por ejemplo, cosas que nosotros sacamos de los evangelios apócrifos, ¿no? En los evangelios canónicos no existen los nombres de los papás de María. No existe mucha información sobre María, entonces la tenemos de los evangelios apócrifos. Esto significa que no todos los evangelios apócrifos necesariamente son falsos. Apócrifo no es sinónimo de falso. Hay tres significados de la palabra apócrifo. No es el momento ahora para desarrollarlo, tal vez más adelante. Por ahora tenemos primera fuente, son las fuentes evangélicas. Segundo tipo de fuentes son las fuentes patrísticas. Patrísticas, es decir, los padres de la iglesia, que están entre el siglo II y VIII después de Cristo, tanto orientales como occidentales. Ahora les voy a decir algunos nombres famosísimos de doctores, importantísimos, autores que por excelencia son marianos. Y todo esto sin detalles, sino solamente anunciar las cosas. Y el último tipo de fuentes, llamamos a él fuentes históricas. A este último tipo son fuentes históricas. Fuentes históricas que incluyen el magisterio de la iglesia, que el autor Rossini, el mariólogo, lo llama fuente directiva, y hay también la tradición, hay autores, hay doctores, hay otras instancias. Voy en este momento, hablando de las fuentes, uno por uno de estos tipos de fuentes. El primer tipo, la imagen lo muestra, tenemos los 4 símbolos de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Y a decir verdad, yo podría analizar estos textos evangélicos, pero esto sería para otra charla. Pero podemos decir que las fuentes mariológicas sobre María son pocos textos. María no es una figura central en el Nuevo Testamento. Por eso la pregunta que muchos hacen, ¿por qué el silencio del Nuevo Testamento acerca de María? Pero lo mismo podemos decir acerca de los apóstoles, porque hay mucho silencio de mucha cosa. ¿Por qué? Sencillamente porque el Nuevo Testamento tiene un único eje, un único centro, que es Cristo. Y todo lo que está mencionado en el Nuevo Testamento es porque tiene algo que ver con Jesús. Pero, sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos textos que hablan de María. ¿Cuáles son los textos marianos del Nuevo Testamento? Eh, Tenemos casi 15 textos o 15 cosas sobre María en el Nuevo Testamento. El tiempo no permite desarrollarlas todas, tampoco permite presentar distintos esquemas de la mariología del Nuevo Testamento, porque se puede distinguir la mariología del Nuevo Testamento de una forma histórico-crítica, viendo quién es el primero que escribió, quién es el segundo, porque algunos notan una evolución en la mariología del Nuevo Testamento. El culmen de esta evolución lo encontramos en el Evangelio de Juan y en el Evangelio, en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Y algunos hablan de distintas Marías, de varias Marías o Marías varias en el Nuevo Testamento. No voy a entrar en esta complejidad, sencillamente voy a anunciar de forma como ejemplos, para indicar algún ejemplo, algunos textos del Nuevo Testamento sobre María. Por ejemplo, la anunciación, la visitación, el parto de María, la visita cuando Jesús era niño, luego la pérdida de Jesús en el templo, la fuga a Egipto, las bodas de Cana, la vida pública. María aparece en algunos momentos, pero parece allí hay una relación un poquito no cómoda entre la familia de Jesús y Jesús. Y también tenemos María con otras Marías a los pies de la cruz, en el Calvario. Y María, excelente este texto, a mí me encanta, me gusta muchísimo. Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 14. Toda la comunidad primitiva estaba esperando la llegada del Espíritu, Pentecostés, y María estaba con ellos, dice el versículo 14, que estaban reunidos y la madre de Jesús estaba allí. Aunque esto causa, curiosamente, paradójicamente, una pregunta por parte de los protestantes. Dicen, miren, María en este texto está rezando, está haciendo oraciones. Entonces, ¿cómo es que ustedes católicos rezan a María? ¿Cómo es que la María, la que reza, se reza a ella? Vale, es el tema famosísimo de la intercesión de María. Si hay tiempo, tratamos algo. Si no, en otras charlas podemos tratar algo. El último texto, por excelencia, que habla de María, aunque entre los exégetas hay discusiones si el texto está hablando de María, está hablando de Israel, está hablando de la iglesia. Ustedes ya llegaron a la conclusión de qué texto estoy indicando. ¿Qué texto? ¿Cuál es el texto que viene en el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, en el capítulo 12, que habla de la Virgen, donde hay un dragón que quiere luchar contra la madre y su hijo? Sencillamente, estos no son las fuentes evangélicas canónicas, pero hay fuentes evangélicas no canónicas, no canónicas. Es decir, además de los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento, canónicos, es decir, reconocidos por la iglesia, hay otros, y ustedes van a sorprenderse ahora. Lo correcto no decir evangelios apócrifos acerca de María, sino textos apócrifos acerca de María. ¿Por qué?
porque no existen solamente evangelios sobre María, existen también cartas sobre María, existen también apocalipsis sobre María. Ante todo, digamos algo sobre esto. Los cristianos del primer siglo, segundo, tercero, los primeros siglos en general, tenían el deseo de colmar algunas lagunas dejadas por los evangelios canónicos. Por ejemplo, María niña, ¿qué estaba haciendo? O cómo nació María, cómo fue el parto de María, cómo fue, por ejemplo, su crecimiento, cómo fue su noviazgo, si quieren, su matrimonio con San José, eh, cómo se acabó la vida de María, cómo terminó la vida de María, murió, no murió. Entonces, allí entra el capítulo famoso de los evangelios apócrifos y las cartas apócrifas, apocalipsis apócrifos sobre María. Para no cansarles a ustedes, el más famoso de los evangelios apócrifos, hay muchos. ¿Cuántos evangelios apócrifos hay sobre María? Hay muchos evangelios. Sin embargo, me gustaría tratar uno en particular, el que ustedes lo conocen muy bien, el protoevangelio de Santiago. Este protoevangelio de Santiago habla de la virginidad de María, de su divinidad, hasta habla de cosas fantasiosas. Por ejemplo, había la comadrina y tenía duda acerca de la virginidad de María. Entonces, físicamente, quiso probar, quiso averiguar la virginidad de María. Entonces, puso su dedo donde nacen los niños y el dedo se quemó. Entonces, según este evangelio, María entonces era virgen incluso en el parto. Cuenta los nombres de los papás de María, cuenta muchas cosas. Yo creo que es una invitación a ustedes leer este protoevangelio de Santiago, que está escrito finales del siglo segundo y cuenta mucha cosa que nosotros hoy la consideramos correcta también. Por ejemplo, el nombre de la mamá de María se llama Ana, lo dice el evangelio, el protoevangelio de Santiago. Y el papá Joaquín, ¿no? Como hasta el evangelio quiere también hacer entender que hasta el nacimiento de María, no cuando María dio a luz a Jesús, sino cuando ella fue dada a luz, era algo milagroso también. Hay mucha cosa, pero leyendo los apócrifos, tengan en cuenta, por favor, que no se puede considerar estos evangelios y esta mentalidad como prueba dogmática o prueba de las cosas de cristología o de mariología. Vale. Hablé de evangelios apócrifos. Voy a hablar ahora de las cartas. Tenemos cartas que principalmente hablan sobre María. La carta de María a unos grupos en la época de ella. E incluso hay una carta que la Virgen María la escribe, claramente apócrifa, no pasó esto, ¿no? Escribe a San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué no puede pasar? Porque estamos hablando de María que muere más o menos en la primera parte del primer siglo y San Ignacio que está al finales del siglo primero. O otras cartas que escribe María. También existen apocalipsis, pero por el tiempo me voy a avanzar un poquito más. Hasta aquí hablamos del primer tipo de fuentes mariológicas, que son las fuentes evangélicas, tanto canónicas como apócrifas. Vamos ahora a hablar de una fuente importante, que son las fuentes patrísticas. Una palabra sobre las fuentes patrísticas. Los padres de la Iglesia son autores considerados por la Iglesia, por su ortodoxia, por su santidad,
por su excelencia en la vida que ellos llevaban, por sus escritos, como autores importantes para la iglesia. Por eso le llaman padres. La palabra padre es una metáfora para decir que desde ellos nace, nacemos nosotros como cristianos también. Significa que ellos, nuestros padres en la fe. Los padres se dividen orientales y occidentales, pero por cuestión de tiempo voy a mencionar solo algunos padres que podemos llamarlos padres marianos, padres de la iglesia de Oriente y de Occidente, que escribieron sobre María o hablaron sobre María. Algunos dedicaron tratados completos sobre María y otros solamente comentando los evangelios hablaron de ella, como el caso de Orígenes, comentando el evangelio de Lucas. Pero voy a mencionar algunos. Tenemos San Ireneo de León. Estamos hablando de un autor que murió a finales del siglo II. Justamente está llamado este padre de la iglesia el primer teólogo de María. Entonces, San Ireneo de León, el primer teólogo de María. ¿Por qué? Porque en algunas obras de él, ahora no voy a entrar en detalles, hace la comparación famosa entre Eva y María, la primera Eva y la nueva Eva. Como hay dos Adanes, el primer Adán pecador, el Adán nuevo Cristo, hay dos Marías, hay dos Evas, una virgen, una obediente. Vale, todo esto hoy en día se critica un poquito, además por la corriente feminista también. Sin embargo, estoy contando lo que hay en la tradición. Tenemos otro padre de la iglesia, el famoso San Efrén, el sirio, el primer cantor de María, porque escribió canciones mariológicas, canciones lindísimas sobre María. Tenemos San Ambrosio de Milán, gracias a él, San Agustín hace su conversión, la famosa conversión. San Ambrosio escribió también sobre María y los autores, ¿saben cómo lo llaman? Lo llaman el padre de la Mariología latina. Tenemos otro autor, esta vez es oriental de Egipto, San Cirilo de Alejandría, que es defensor, muy convencido de la maternidad divina contra Nestorio y en su obra, en muchas obras, pero perdonen, no voy a entrar en detalles entonces. Luego tenemos otro padre de la iglesia, San Jerónimo, el gran biblista, el patrón también para, digamos así, el ejemplar para los biblistas. Es el gran defensor de la virginidad perpetua de María. Tiene un escrito justamente precisamente sobre la virginidad de María y defiende todas las tesis que hoy muchos que nosotros la repetimos, por ejemplo, si habían hijos de María o no, si María era virgen o no, se casó después de dar a luz a Jesús o no, y San Jerónimo habla de esto. Bien, no sé, Mariana, si estoy prolongando mucho en el tiempo. Hay otro autor importante que es San Agustín, es pensador original. Muchos escritos también pueden encontrar ustedes tanto libros como artículos sobre la Mariología de San Agustín, especialmente donde San Agustín hace la relación entre María y la Iglesia, María y la Iglesia, pensando si Cristo, el Cristo total, compuesto de la cabeza, compuesto del cuerpo, entonces Cristo, el hijo físico de María, y nosotros somos los hijos espirituales. Entonces, María sería la madre del Cristo total, ¿no? Cristo y la iglesia. Bien, puedo prolongarme un poquito, pero hay otros autores, por ejemplo, San Ildefonso de Toledo, que habló de la virginidad de María. San Andrés de Creta tiene homilías mariológicas que están también publicadas por la Ciudad Nueva en la colección de los padres de la iglesia. También San Juan Damasceno. Bien. Terminamos fuentes
patrísticas y fuentes evangélicas. Mariana, le doy la palabra. Si hay algo o voy avanzando, ¿no? Porque creo que el tiempo no va a alcanzar mucho. Pues, profesor, usted tranquilo, realmente no tenemos preguntas hasta ahora, pues no muchas, y usted, si quiere, termine con las fuentes históricas. Ok, entonces avanzando, después de las fuentes mariológicas evangélicas, canónicas o no, tenemos las fuentes patrísticas, orientales y occidentales. A título de ejemplo, di algunos nombres, pero ustedes pueden encontrar en muchos manuales, libros, una mariología completa en los padres de la iglesia, ¿no? Como en las referencias bibliográficas que dejé empezando la charla. Si avanzamos un poquito, recuerdan cuando hablamos del tercer tipo de fuentes, que son las fuentes históricas, estamos hablando principalmente de lo siguiente: magisterio eclesiástico, doctores de la iglesia, autores, ¿no? Escritores, ¿no? Tradiciones sobre María. Y claro, dicho esto es muchísimo. Por eso voy dando ejemplos de estas fuentes. Si ustedes ven la imagen que está delante de ustedes, puede reconocer algunas figuras de ellas, ¿no? Podemos reconocer a Juan Pablo II, a Pablo VI, a Juan Pablo I, a Juan 23, a distintos papas que voy a mencionar ahora, por lo menos los últimos papas. Entonces, cuando hablamos de fuentes históricas, hablamos ante todo del magisterio eclesiástico. El magisterio, por mandado de Jesús, la iglesia tiene la tarea de conservar y progresar el depósito de fe a través de sus enseñanzas, que son de dos tipos, ¿no? Enseñanzas de los papas, lo llamamos enseñanzas pontificias, o enseñanzas a través de los concilios. Y normalmente, ahora no voy a entrar en este capítulo difícil, la tipología del magisterio, es decir, hay magisterio ordinario, extraordinario, todo esto no lo voy a tratar por ahora. Sencillamente lo que quiero hacer con ustedes es mencionar algunos papas que escribieron algo sobre la Mariología y algunos concilios, ¿no? ¿Recuerdan el primer concilio reconocido por la Iglesia como un concilio que trató el tema mariano en modo detallado, muy claro? Es el concilio del siglo V, el concilio de Éfeso. Éfeso, cuando defiende el título famoso de la Theotokos, la Madre de Dios. Si avanzamos un poquito por el tiempo y vamos al Papa Pío IX, el Papa Pío IX, ¿en qué siglo estamos con el Papa Pío IX? Estamos en el siglo XIX, ¿recuerdan? Entonces, las principales encíclicas marianas eh, de los papas que voy a mencionar rápido, tenemos una de Pío IX o Pío IX en el siglo XIX, porque es muy famoso por proclamar ex cátedra un dogma mariano, que es el dogma de la Inmaculada Concepción, la bula dogmática Inefabilis Deus. Pero hay, para avanzar un poquito, dejando las fechas, los detalles, hay también 10 cartas encíclicas del Papa León XIII sobre el Santísimo Rosario. Si avanzamos un poquito más también, el Papa León XIII eh, escribió otras cosas, pero mejor dejarlo así. Luego tenemos la encíclica Ad Diem Illum de San Pío X, el Papa Pío X, en ocasión de los 50 aniversario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Es decir, después de 50 años de la proclamación de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío X publica esta encíclica. Y luego tenemos otra encíclica de otro papa. Recuerdan que este siglo lo llamaron el siglo de los píos, porque tenemos Pío IX, Pío X, Pío XI, Pío XII. La encíclica del Papa Pío XI, que se llama Lux
Veritates, escrita justamente para conmemorar el 15 centenario del Concilio de Éfeso, del cual hemos hablado hace poco, el que proclamó el Theotokos. El Papa también escribió otras encíclicas, pero lo voy a saltar por el tiempo. El otro Pío XII, escribiendo la encíclica Mystici Corporis, escribió un epílogo sobre María. Y este epílogo sobre María es importante. Y luego, este mismo Papa Pío XII proclamó ex cátedra otro dogma mariano, que es la Asunción. Y el documento, la encíclica se llama Munificentissimus Deus. Bien, para evitar un poquito de prolongar, este mismo Papa escribió otros, pero lo voy a dejar. Pero lo más importante que anunció un año mariano a través de una encíclica Fulgens Corona. Vale, puedo avanzar y hasta llegar a nuestros papas actuales, ¿no? Por ejemplo, solamente para mencionar algo y por cuestión de tiempo no podemos entrar en detalles. Si tomamos unos de los últimos papas, por ejemplo, el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa del Concilio Vaticano II, eh, eh, hizo una audiencia general en el 1 de mayo de 63, en el primer año del concilio, ¿cómo se llama? Los años del concilio, porque el concilio empezó en el 62, y allí habló sobre María. Y no olviden también que él metió el concilio bajo la intercesión de la Santísima Virgen María y escribió una encíclica sobre el Santo Rosario, se llama Grata Recordatio. Si pasamos a Pablo VI, que está cerca también a nosotros, que continuó el Concilio Vaticano II, escribió también exhortación apostólica sobre el culto que hay que atribuir a María, Madre de la Iglesia, eh, pero en modo particular, en su discurso durante el Concilio Vaticano II, en la clausura de la tercera fase, proclamó el título que no está en el concilio, en los documentos, proclamó el título de María, Madre de la Iglesia. Y luego, después del concilio, esto en el año 66, escribió encíclica pidiendo oraciones por la paz y que las oraciones se hagan a María. Este documento se llama Matri, Christe Matri. Y luego el famoso documento de Pablo VI, la exhortación para la recta ordenación y desarrollo del culto de la Virgen María, Mariales Cultus. Bien, saltando al Papa Juan Pablo II, el Juan Pablo II es un papa mariano, sabemos también el axioma de él que metía todo en manos de María, todo es tuyo. Entonces escribió también muchos documentos sobre María. Lo más importante que voy a mencionar ahora son tres. Un documento sobre el Rosario, el Santo Rosario, en el año 2002. Otro documento en el 87, importantísimo, Redemptoris Mater, y luego sobre el papel de la Virgen María en la vida de la Iglesia. Y lo más importante, en el pontificado de Juan Pablo II, la serie de catequesis marianas que hizo desde septiembre 95 hasta septiembre 98. Se llaman así, catequesis marianas. Algunos también publicaron como colección estas catequesis. Y habla de muchos temas, profundiza la identidad y la misión de la Santísima Virgen, que es santa, habló de todo, casi todo de la Mariología católica, porque imaginan, del 95 al 98 en muchas catequesis. Vale. Benedicto XVI no escribió ningún documento hasta donde yo sepa sobre María, sino en cada documento que publicaba también hablaba de María,
y también tiene audiencias sobre María. Algunos también hicieron la colección de de los pronunciamientos de Benedicto XVI sobre María. El Papa Francisco, lo mismo, para no prolongar mucho, les dejo una referencia. El Papa Francisco eh, habló mucho de María. Un autor, claro, para algunos de ustedes es conocido, un teólogo, Carlos María Galle, escribió un libro, se llama La Mariología del Papa Francisco. Reúne allí lo que dijo el Papa Francisco sobre María en relación con la iglesia y con los pueblos. Muy bien, hasta que casi estoy terminando las fuentes históricas y después también pregunto si hay alguna observación o algún comentario. Si vamos a la historia, también encontramos una cosa fundamental, es la liturgia. La liturgia es una fuente también de la mariología, las fiestas marianas, las celebraciones litúrgicas marianas, porque recuerdan el famoso dicho, la ley de la oración es la ley de la fe. Lo que nosotros celebramos es también lo que nosotros creemos. Pero permítanme, para finalizar las fuentes históricas, hablar de algunos doctores marianos o de algunos escritores marianos. Por ejemplo, entre los doctores manifestamente marianos hay que señalar San Beda el Venerable, San Pedro Damián, San Anselmo da Ostia, o obispo de Canterbury, San Bernardo, el que a él, San Bernardo de Claraval, que llaman a él el doctor Mariano, San Antonio de Padua, San Bonaventura, Santo Tomás de Aquino, Roberto Bellarmino, San Alfonso María de Legorio, ¿no? Y otros también escritores, por ejemplo, San Bernardino de Siena, San Luis María Grignon de Montfort, y luego tenemos finalmente autores modernos y contemporáneos. Ustedes pueden darse cuenta que la lista no se acaba. Hoy pregunto, ¿cuáles son los autores que escribieron sobre Mariología? Son muchísimos. Recomiendo, por ejemplo, escritos de Baltasar, de Ratzinger, de Ranner, de Guardini, de otros teólogos sobre María. Listo, aquí terminamos el segundo momento. Creo que ya pasé los 40 minutos. Si ustedes quieren dejar para otro momento esta tercera parte de la charla, la Mariología del Vaticano II y del Catecismo, estaría bien. Es decir, esta charla se concentró más en hablar de María, de la Mariología, primer momento, y de las fuentes mariológicas, tanto evangélica como patrística como histórica. Si quieren, podemos dejar el tercer momento, la Mariología en el Concilio Vaticano II, en el Catecismo de la Iglesia Católica, para otro momento, por cuestión de tiempo. Sí, sí, profesor, podemos hacer eso. Entonces, estoy en sus manos. Puedo terminar diciendo una sola cosa, si me permite. Avanzando en el tercer momento sobre la Mariología del Vaticano II del Catecismo, entonces quisiera terminar la charla entonces, ¿se entendí bien? Terminamos la charla hasta aquí con estos dos momentos. El tercer momento de la Mariología del Concilio Vaticano II y del Catecismo sería para otra y charla. Termino con eh, unas palabras del Papa Francisco que pronunció hace unos años en la Academia Mariana, Roma, justamente contestando a una pregunta. ¿Por qué también ustedes pueden tener esta pregunta, no? Hoy era una charla más formal, es decir, informarnos sobre las fuentes, no entramos en el contenido, ¿no? de las fuentes, porque en ese momento, cuando entramos en los contenidos, hablamos de las grandes verdades marianas. Esto, Dios mediante, le dejamos para otra charla. Pero
¿Para qué sirve la charla de esta tarde? ¿Para qué sirve el estudio de la Mariología? El Papa Francisco nos va a contestar. Y con eso termino la charla. ¿La Mariología hoy sirve a la Iglesia y al mundo? Esa es la pregunta. Obviamente, la respuesta es sí. Ir a la escuela de María es ir a una escuela de fe y de vida. Ella maestra, porque discípula. Enseña bien el alfabeto de la vida humana y cristiana. Pero también hay otro aspecto vinculado a la actualidad. Vivimos en el tiempo del Concilio Vaticano II, ¿sí? Es verdad, aunque ya pasaron como 60 años a la clausura del concilio, pero estamos en el tiempo del concilio. Ningún otro concilio en la historia ha dado a la Mariología tanto espacio como el que le ha dedicado el capítulo 8 de Lumen Gentium, que concluye y en cierto sentido compendia toda la constitución dogmática sobre la Iglesia. Esto nos dice que los tiempos que vivimos son tiempos de María, pero necesitamos redescubrir a Nuestra Señora desde la perspectiva del concilio. Así como el concilio sacó de nuevo a la luz la belleza de la Iglesia, volviendo a las fuentes y limpiando el polvo que se había depositado sobre ella a lo largo de los siglos, así las maravillas de María se puede redescubrir mejor yendo al corazón de su misterio. Allí surgen dos elementos bien destacados por la escritura. Ella es madre y mujer. La Iglesia es madre y mujer. Muchas gracias. La invitación es ir a la escuela de María y redescubrir las maravillas de María. Muchas gracias.